Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Vamos a nuestras Biblias en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Cuando lo tengan allí me dan un fuerte amén. Marcos, capítulo 16, versículo 15. El mensaje le he puesto por título: Fe que mueve montañas. Amén. Dice la palabra de Dios: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que les seguían. Amén. Bueno, quiero decirte algo en esta noche, iglesia. Esta palabra me la regaló el Señor un martes de un evangelismo. Yo no sé cuántos fueron en ese día el evangelismo, creo que fueron muy pocos. Pero uno de estos evangelismos nos encontramos en las calles con una niña que estaba enferma. Y en ese momento, cuando dijimos que íbamos a orar por esa niña, yo dije en mi corazón: Dios la va a sanar. Yo lo creo, Señor. Y yo estaba convencida que cuando nosotros dejáramos de orar, esa niña iba a ser sana. Y en ese barrio, en esa calle, todos iban a dar testimonio de Dios. Cuando terminamos de orar, y eso no sucedió así, yo me sentí frustrada. De hecho, esa noche yo decía: Señor, ¿por qué? Si estamos predicando tu palabra. ¿Por qué, Señor, si nosotros estamos haciendo tu voluntad? Y en ese momento Dios me dio una respuesta. Y es la que en esta hora yo he venido a traer. Porque es el momento, iglesia, la Santa Unción, que nosotros volvemos a otro lugar, volvemos más adentro. O sea, llegó el tiempo, iglesia, en que nosotros vamos a ver esos frutos en este lugar. Porque somos una iglesia que estamos predicando el evangelio de Dios. Y dice su palabra que estas señales seguirían a quienes crean y a quienes prediquen el evangelio. En ese momento, el Espíritu Santo trajo a mi corazón, el pasaje en donde Pedro y Juan llegan al templo que se llama La Hermosa. Ese pasaje está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y le piden, ¿verdad? Un señor que está enfermo, ahí en la entrada le pide limosnas. Y Pedro le dice: yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y yo decía: Señor, si yo no lo pude dar es porque no lo tengo. Porque si Pedro oró y le dio a esa persona la sanidad, y más que la sanidad física, también la sanidad espiritual, porque dice más adelante la Biblia que ese hombre entraba en el pueblo, en el templo, y adoraba a Dios.
yo decía, Señor, algo está mal en mí, algo está mal en nosotros, que no estamos dando de eso que decimos que tenemos. Y quiero que me acompañes a la Biblia también en el libro de Mateo, porque en ese momento Dios también me habló acerca de esta palabra y allí voy a ir desarrollando el mensaje porque yo creo que Dios va a hacer algo tremendo en esta noche. ¿Cuántos lo creen? Vamos al libro de Mateo capítulo 17. El libro de Mateo capítulo 17 versículo 14. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Amén. Dice la palabra: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tremendo, ¿verdad? Como el mismo Dios, la misma palabra, el mismo Jesús nos da respuesta a muchas preguntas que muchas veces nosotros tenemos. Iglesia, y efectivamente esta es la respuesta a mi pregunta en esa noche, porque no tenemos fe. Somos una generación incrédula. Y tú dices: hermana, será usted, yo no. Así es, iglesia. Somos una iglesia incrédula. ¿Por qué somos incrédulos? Porque tenemos una fe de pensamiento. No es una fe convencidos y creyendo en lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque cuando nosotros salimos a las calles, cuando venimos a este lugar a predicar, no lo estamos haciendo por nosotros. Eso no depende de mí. Eso depende de lo que yo crea en la palabra que ya Dios ha dicho. Y si tú te pones a leer toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a tener una respuesta. Y es que si nosotros hoy no estamos viendo estas cosas, es porque no tenemos fe. Es porque somos una generación incrédula. Amén. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Pero desarrollando este pasaje que acabamos de leer, vemos cómo Jesús tiene una idea respecto a los discípulos y a las iglesias, ¿verdad? Que dejan de ministrar esto genuino que es del Espíritu Santo, el genuino poder de Dios. Y realmente cuando nosotros como iglesia no hacemos esto, estamos dejando de liberar a personas que están oprimidas por Satanás. Estamos dejando que los demonios sigan operando en esas personas. Y simplemente porque estamos demostrando nuestra falta de fe, nuestra falta de autoridad espiritual y nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios. Amén. ¿Sabes una cosa? Cuando tú conoces a una persona, cuando tú tienes una relación con esa persona y esa persona te dice algo, tú lo crees, o sea, tú no lo dudas porque sabes que esa persona, tú sabes quién es esa persona y qué es lo que está saliendo de su boca. Pero aquí es donde hemos fallado. Dice la palabra en el libro de Daniel: y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.
Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces estamos haciendo el pedacito esforzándonos y actuando, pero nos estamos olvidando de conocer a Dios. Nos estamos olvidando de buscarle a Él genuinamente, con ese deseo, con esa ansia, no para satisfacer un deseo mío propio. Porque si hay una iglesia aquí dispuesta a hacer la voluntad de Dios, debe ser una iglesia dispuesta a pagar el precio allá afuera. Porque allá afuera hay oprimidos por el diablo. Allá afuera hay personas que están atadas en la esclavitud del pecado. Y que nosotros hemos sido llamados no solamente a predicar el evangelio, sino que también ese evangelio se ha predicado con señales y prodigios, para que aquellos que no crean por la palabra, crean por las señales. Amén. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes una cosa? El propósito del Espíritu Santo en esta palabra que estamos leyendo no es solamente hacer hincapié en que Jesús hacía milagros. Es hacer hincapié en que Jesús desea que sus discípulos hagan lo mismo mediante la fe, mediante la oración y mediante el ayuno. Por eso es que dice que este género no sale sino con oración y ayuno. Y este pasaje nos da a entender, iglesia, que Jesús se siente, mira la expresión, generación, vamos a leerlo, les dice, y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esa respuesta de Jesús nos da a entender que Jesús se siente intensamente decepcionado y afligido cuando su pueblo deja de participar en su ministerio contra las fuerzas de Satanás. Iglesia, si Él nos ha dicho que mayor es Él que el que habita en este mundo. Dice la palabra de Dios que toda enfermedad y toda dolencia ha venido a la tierra por causa del pecado. Y si nosotros hemos sido llamados a hacer luz, hemos sido llamados a traer libertad, hemos sido llamados a traer restauración, también hemos sido llamados a traer sanidad, y a que aquellas personas que han estado atados por enfermedades por mucho tiempo, han estado atadas en la esclavitud del pecado, vengan a ser libres a través de la predicación del evangelio. Amén. En el libro de Hebreos, como lo decía ahorita, dice la palabra, Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero te voy a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué puede haber una iglesia que es evangélica y no cree? Parece paradójico, ¿verdad? Un predicador estadounidense decía que muchas veces nosotros como cristianos tenemos una fe prestada. ¿Cómo así? Una fe prestada. Una fe que he oído de otros. Y vemos cristianos perdiendo horas y horas viendo videos. Tremendo, Señor, cómo Dios usaba a Gigi Ávila. ¡Ah! Era la fe que él tenía porque él sabía en el Dios que él creía. Pero yo no voy a poder tener esa fe por la fe de Gigi Ávila. No la voy a poder tener por la fe de mi mamá, por la fe de mi pastor, por la fe de mi hermano. La voy a tener conociendo a Dios. Conociendo a Dios voy a poder experimentar eso que han experimentado otros. Escuchaba una vez a un predicador decir que en su iglesia siempre estuvo el mismo endemoniado y el mismo paralítico. Y él decía que todos los domingos oraban por el endemoniado y por el paralítico. Y ahí estaban. Y una vez vio como un predicador ni siquiera orando, sino que saludando a los enfermos, a los paralíticos, se levantaban. Y él decía, ¿qué tiene este hombre? Dios mío, ¿a qué Dios ha conocido él que yo no conozco?
que los enfermos son levantados y son sanados. Y él llegó a una sola conclusión, que la iglesia entera tenía que volverse al secreto de Jehová. Que la iglesia tenía que volverse a buscar a Dios. Ojo, que yo no te estoy diciendo que busquemos a Dios por las señales. Ojo, que yo no te estoy diciendo que nosotros vamos a creer como iglesia por las señales, porque también estaríamos demostrándole a Dios con esto que Él es un Dios mentiroso. Lo que yo te quiero decir en esta hora, iglesia, es que podamos ser nosotros capaces de creer por lo que está escrito en su palabra, no dudando en nuestro corazón, así como lo dijo Jesús cuando le dijo a los discípulos que si creyeren no dudando en su corazón, ellos podían decirle a ese monte, muévete de aquí para allá, y se moverían. Lo que pasa es que nosotros hemos creído nada más con la mente, no hemos creído en nuestro corazón, no hemos creído convencidos de que Dios no nos va a dejar en vergüenza. Yo no voy a dar ese paso porque estoy asustada y Señor voy a ver qué pasa. No, tenemos que dar ese paso creyendo que nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso, que nosotros tenemos un Dios que ha dicho en su palabra que Él puede sanar, que Él puede restaurar, que Él puede dar vida, aunque Él puede levantar dentro de los muertos, porque Él es el todopoderoso. Amén. ¿Sabes una cosa, iglesia? La incredulidad es una deshonra a Dios. La incredulidad es una deshonra a Dios. Y es muy común en el pueblo de Dios, aún en personas que estuvieron cerca de Jesús. Mira a Marta y María cuando Jesús llegó a ver a su hermano que estaba muerto. Le dijeron, no, Señor, ¿cómo se te ocurre? Mira, tiene 4 días. Hiede, ¿qué vas a hacer? Y él que le dijo, quita la piedra de la incredulidad. Quita la piedra de la incredulidad. Y entonces si tú crees, verás la gloria de Dios. Amén. Tenemos que creer porque vamos a ver la gloria de Dios en todo su esplendor en esta iglesia. Dice su palabra que la gloria postrera para esta casa sería mayor que la primera. Y esa gloria postrera para esta casa, los frutos, vamos a ver esas señales y esos prodigios. Porque dice la palabra de Dios que cuando los discípulos estaban en Jerusalén, ellos no salieron a predicar el evangelio sin antes ser investidos con el poder del Espíritu Santo, con el poder de lo alto. Ese día yo le dije al Señor, Dios mío, ¿será que nosotros todavía no estamos preparados para salir? Yo lo dudé. Yo le dije, Señor, no estamos preparados para salir. Pero Dios me dijo, no es que no estén preparados para salir, es que necesitan creer. Escucha, la iglesia, necesitan creer lo que yo he dicho en mi palabra. Y si ustedes se comportan como un pueblo que no creen, entonces me están diciendo a mí mentiroso. Y Dios no es ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Lo que Él dijo en su palabra es y Él lo hará. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Pero bueno, ustedes me dirán, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Amén. Amén, gloria a Dios. La fe, dice el libro de Hebreos, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe no es recibir las cosas por magia, no es recibir las cosas porque no es recibir lo que yo quiero, sino es más bien aceptar las cosas que Dios quiere. La fe no es dar órdenes a Dios, no es una confesión positiva, como muchos están enseñando por ahí. Fe es escuchar a Dios, es creerle y obedecerle. Amén. Voy a volverlo a decir. Fe es escuchar a Dios, es confiar en Él, es creerle y es obedecerle. Amén. Para que usted tenga fe, usted debe saber lo que Él ha dicho. Entonces esto me va a llevar como consecuencia que yo no puedo tener fe si no leo la Biblia.
Yo no puedo tener fe si yo no oigo la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Sabes? Esta fe fue la que tuvo Noé. Esta fe fue la que tuvo Abraham, la que tuvo Moisés, la que tuvieron los discípulos, la que tuvo Pedro, la que tuvo Pablo, la que tuvo Juan. Fe es creer que no en el poder de mis palabras, sino en el poder de la palabra de Dios. Fe es que Dios dijo y Él hará. Vamos a leer. Vamos a leer en el libro de Marcos. Me regalan un momentico, vamos al libro de Marcos. Bueno, gloria a Dios. Libro de Marcos capítulo 11, versículo 20. Dice la palabra que, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Amén. Este es uno de los versículos que más se han sacado de contexto en estos tiempos. Y es cuando le dicen a la iglesia: el poder de tus palabras. Pero el poder de tus palabras para hacer milagros. Entonces dice que todo lo que tú confieses, eso será. Y por ahí están haciendo que el pueblo se pierda. Pero mira que hay un versículo que es clave. Y dice que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En ese orden de ideas, la iglesia, para creer y tener fe, necesita de oración. Amén. No podemos desligar lo uno de lo otro. Una iglesia que no cree es una iglesia que necesariamente tiene dos causas: que no ora y que no lee la Biblia. Amén. Porque si hay una iglesia que ora la Biblia, que lee la Biblia y que ora, hay una iglesia que cree. Hay una iglesia que no le tiene miedo al diablo allá afuera. Hay una iglesia que no le tiene miedo a nada, porque es una iglesia que va confiando en lo que Dios ha dicho, confiando en lo que Dios hará. Y por eso te decía al principio, iglesia, que hoy era una noche especial, porque sabes, Dios va a entregar esto a esta iglesia hoy, pero solo aquellos que lo anhelen, solo aquellos que lo quieran, solo aquellos que tengan el deseo de su corazón de ir y predicar el evangelio allá afuera, solo aquellos que les duela ver la condición de muchos que hoy están perdidos en la esclavitud del pecado. Ver que hoy muchos están atados allá afuera por las drogas, por el homosexualismo, por la inmoralidad sexual. Por eso es que Pablo dice que el evangelio es poder de Dios, porque ese es el evangelio que necesitamos predicar allá afuera, para que esas cadenas sean rotas por el poder de la predicación del evangelio a través del Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor?
cuando nosotros leemos los evangelios, a lo largo de todos los evangelios vamos a ver una intención de Jesús de querer exhortar a los discípulos a que tengan una fe genuina. Y no solamente los discípulos, también aquellos que oían. Porque la mayoría de las veces, cuando Jesús sanaba a un enfermo, le decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Esa es la fe que necesitamos, como un granito de mostaza. ¿Cuántos saben cuál es el tamaño de un granito de mostaza? Chiquitico, ¿verdad? Y dice la Biblia que si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a ese monte: quítate de aquí para allá, y ese monte se movería. Yo no sé si tú estás entendiendo la dimensión de estas palabras y lo que Dios ha querido traer en esta noche. Pero hoy quiero decirte que esa fe genuina que habla Jesús es esa fe que puede realizar milagros y sanidades y también llevar grandes cosas para Dios. Es una fe eficaz que produce resultados. No es una creencia. Es como que la fe es una fuerza o es un poder, sino es una fe en Dios. Amén. Es una obra de Dios dentro del corazón del creyente. Incluye una conciencia divinamente impartida al corazón de que las oraciones son respondidas. ¿Sabes quién puede dar esa fe dentro del corazón de los creyentes? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien puede crear dentro de cada creyente, ¿verdad? Ese poquito de fe. No se produce en la mente como muchos creen. Es importante la consagración y profundizar nuestra confianza en acercarnos a Cristo y a su palabra, en obedecerla. En pocas palabras, como lo dice la Biblia, es buscar a Cristo como el autor y consumador de la fe. No hay otro secreto, no hay otra táctica. Es creer que Cristo es el autor y consumador de la fe. Y como Cristo es el autor y consumador de la fe, vamos a encontrarlo a través de la palabra y a través de la oración. Su presencia cercana y la obediencia a su palabra son la fuente de la fe necesariamente. Dice la Biblia que, por tanto, Jesús dijo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu dificultad hoy. Yo no sé cuál es tu montaña hoy. Yo no sé si tú has venido a este lugar enfermo o enferma. Pero dice la palabra de Dios que Él llevó nuestras enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. Así lo dice Isaías. No puede haber, y eso era algo que Dios me hablaba insistentemente, no puede haber un pueblo enfermo. El pueblo de Dios no puede estar enfermo. Porque nosotros como iglesia debemos creer que así como Él llevó nuestros pecados en la cruz, Él también llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Saben? Es una mentira del diablo hacernos creer a nosotros que no es el tiempo de ver estos frutos. Es una mentira del diablo hacernos creer a nosotros que no estamos preparados para esto. Porque hoy Dios ha venido a decirle a la iglesia la santa unción, escúchalo bien, que necesitamos anhelar estos frutos. Porque dice la Biblia que son dones, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de fe. Y como iglesia debemos anhelarlos y pedírselo al Espíritu Santo. Porque este es el tiempo y esta es la hora. No podemos salir allá afuera a medias. No podemos salir allá afuera con los recursos medio buenos.
la voluntad de Dios agradable y perfecta es que vayamos, como lo dije al principio, allá afuera prediquemos el evangelio, pero que las señales y los milagros y los prodigios sean confirmación de esa palabra que estamos predicando. Amén. No me malinterpreten en que quiera decirles que el fundamento son los milagros. No, eso no es lo que yo estoy tratando de decirles en esta noche. Pero, iglesia, necesariamente, cuando salimos allá afuera a predicar el evangelio, debemos estar investidos del poder del Espíritu Santo para hacer señales. Si viene una señora que está ciega, orar por ella, y esa señora tiene que ver, porque es creer en la palabra que Dios ha dicho. Dice que me contaron una anécdota, leí una anécdota que había un chico que se asomó a la ventana y vio una montaña y leyó esta palabra y dijo: en el nombre de Jesús, yo creo que esa montaña mañana se va a mover y va a aparecer allá. Y dice que cuando amaneció, salió corriendo a ver si la montaña se había quitado. Y como vio que la montaña se había quitado, dijo: viste, yo sabía que no se iba a quitar. En pocas palabras, esa persona no estaba creyendo en su corazón. Pero dice la Biblia que hubo una segunda persona que hizo lo mismo. Y oró y dijo: yo creo que esa montaña se va a quitar. Y al siguiente día, cuando vio la montaña, dijo: yo no sé quién puso otra montaña aquí, porque la que yo vi anoche se quitó anoche. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Sí, le escuché un testimonio literal a un pastor que había construido su iglesia con mucho sacrificio y la iglesia la dejaron sin parqueadero. Entonces llegaron del municipio, la curaduría, y le dijeron que no podía operar la iglesia si no había parqueadero. Pero justo lo que quedaba detrás de la iglesia era una montaña. Dice el pastor que tenía 300 miembros la iglesia. Y la inauguración ya había sido anunciada para el siguiente domingo. Y el pastor le dijo a la iglesia: ¿cuántos creen y se van a orar conmigo hoy de que Dios va a quitar esa montaña? Solo se quedaron 9 de los 300. Y esos 9 empezaron a orar. Y el pastor lloró, dice el testimonio que como por 3 o 4 horas. Y al final él le dijo a ellos: sí, vamos a inaugurar el domingo. Ya Dios me dijo y yo le creo. Al siguiente día de que ellos estaban orando, llegó alguien tocando a la puerta y diciéndole que por ahí cerca estaban haciendo una edificación y que necesitaban mucha arena. Y que si el pastor podía venderles las arenas de la montaña que estaban allí. Y que la única condición que le ponían era que el pastor dejara que quitaran esa montaña ese día. Y entonces ellos se comprometían que en 2 días pavimentaban todo, le dejaban todo listo y demolían esa montaña. Amén. De los 300 solo creyeron 9 y Dios les hizo el milagro. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Vamos al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros te tuvimos por azotados, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Él castigó por nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Este es uno de los pasajes bíblicos que yo he visto que más contradicción le han sacado. Y
Y yo no voy a hablar de eso ahora. Yo solamente voy a decirte que yo creo que lo que dice este pasaje no solamente es en el plano espiritual, sino también en el plano físico. ¿Sabes? Este era uno de los pasajes en que predicadores genuinos de este tiempo usaban para decirle a los enfermos que se sanaran. Y hacían hincapié en que el enfermo no creyera que se estaba sanando por él, sino porque por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Eso es lo que significa cuando Jesús le estaba latigando en sus espaldas. Él estaba llevando también nuestra enfermedad y nuestra dolencia. Y así como por medio de Jesús en la cruz nosotros hoy recibimos vida, verdad, y perdón y redención de pecados, también recibimos sanidad, restauración. ¿Sabes por qué? Porque las enfermedades y las dolencias son el resultado de la caída y de la actividad de Satanás en el mundo. Por eso aparece Jesús para deshacer toda obra del diablo. Cristo le dio dones de sanidad a su iglesia y les ordenó a sus seguidores que sanaran a sus enfermos como parte de su proclamación del reino de Dios. Entonces vemos que también aquí es una batalla que nosotros tenemos con el reino de las tinieblas. Porque si ya Jesús venció al diablo en la cruz, ¿verdad?, y nos ha dado toda autoridad a la iglesia, nosotros también debemos creer que Dios nos ha dado esa autoridad. Ese creer que yo les he venido a hablar en esta noche no es con duda, iglesia. Yo no sé si hoy, cuando tú estás recibiendo este mensaje, tú vas a salir de aquí convencido primero de dos cosas importantes. No vas a salir convencido de que vas a llegar allá y vas a salir a orar y enseguida se va a sanar. No, tienes que salir convencido de aquí, de que si yo no conozco al Dios que yo predico, no voy a poder creer en lo que ha dicho. Y si yo no creo en lo que Él ha dicho, entonces no voy a poder ver estas señales y estos milagros. Este es el mensaje que yo he venido a traer en esta noche, que debo conocer a Dios. Por eso Daniel dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y se actuará. Por eso dice la Biblia que este género no sale sino con oración y ayuno. Porque, iglesia, yo no voy a poder predicar de un Dios que no conozco. De un Dios que no conozco, de un Dios que no sé cómo es Él. Ni mucho menos no voy a poder predicar de un Dios que yo no sé qué hizo. Amén. Cuando yo conozca a Dios, escúchame bien, cuando yo conozca a Dios, cuando yo crea lo que Él hizo, entonces esto no será un obstáculo ni será un problema. Será algo normal de yo ir y orar por los enfermos, por el paralítico, por la niña que no puede caminar, por el ciego, por el sordo. Y vamos a ver esos milagros y esas señales. Yo no sé si ustedes están creyendo, si ustedes se están apoderando de esta palabra que hoy Dios ha traído a la iglesia. Pero estos son los tiempos que Dios ha traído para la iglesia, la Santa Unción. ¿Cuándo le dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Sabes? Esto no es para que me vean. Esto no es para que me vean. Esto es para que la palabra de Dios sea confirmada. Para que nosotros podamos mostrar que el evangelio que nosotros estamos anunciando es el evangelio puro, es el evangelio verdadero. Vámonos al libro de Lucas, en el capítulo 9. Lucas capítulo 9 dice la palabra que, habiendo reunido a sus 12,
discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar las enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Pásense al versículo 6 y dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Si ven que yo no me estoy inventando esto que yo les estoy diciendo. Aquí está escrito en la palabra. Aquí está escrito en la palabra. En el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 20, que lo leímos al principio, dice que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Iglesia, hay que llenarnos de esa autoridad que Dios nos ha dado. Pero ojo, cuidado, que no nos pase como aquellos que quisieron echar fuera demonios y quedaron desnudos, ¿verdad? Porque los demonios también reconocen quién es el que verdaderamente busca a Dios. Con esto yo no te estoy diciendo que esto que yo estoy predicando es solamente para el pastor y para los líderes, porque sería antibíblico decírtelo. Esto que yo te estoy diciendo es para toda la iglesia, como el que acabó de venir, como el que ya tiene años en la iglesia. Lo más importante es que conozcamos a Dios y que creamos lo que Él ha dicho en sus palabras. Todas estas cosas que yo he dicho son útiles. Las hizo Dios y todo lo que Dios hace y demanda, ¿verdad?, es útil. Van a demostrar que el evangelio es predicado por orden de Dios. No es una filosofía, no es una religión, no es una fábula como muchas veces nos señalan. No es una invención humana, no nos estamos moviendo nosotros por nuestras propias fuerzas, sino que es el mensaje del Dios vivo para la humanidad y que por lo tanto es digno para ser plenamente aceptado. Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé estaban en Iconio, la escritura dice que ellos se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, y concediendo que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Miren que esto fue lo que vivió la iglesia primitiva. Así que yo te digo en esta noche, iglesia, que si tú quieres que Dios confirme la palabra que se predica, así como lo hizo en los tiempos de la iglesia primitiva, entonces se debe desear que Él nos acompañe con estas señales y estos prodigios. Gloria a Dios. Las señales y las maravillas, precisamente porque están hechas por Dios, se realizan para la salvación de las almas. Escúchame, que esto se me había olvidado decirles. El único propósito, ¿verdad?, para que la gente sea sana, es que sea salva también. Porque podemos tener, y lo vemos en la Biblia, leprosos sanados, pero no convertidos. Ojo, el propósito de esto es que la gente se sane, pero que sea salva. Esto va acompañado, porque no nos vamos a llenar ahora, porque no estaríamos guiados por el Espíritu Santo. El único propósito por el cual esto está en la Biblia es para que puedan conocer a Dios y que esas personas puedan ser salvas. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos al libro de Romanos, capítulo 15, para terminar con esto. Tengo pues, 15:17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere,
porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Le hemos metido mucha teología, mucha, conocimiento a la palabra. El Evangelio de Dios es sencillo. El Evangelio de Dios es práctico, no lo compliquemos. No le pongamos más de lo que Dios no quiere que le pongamos. Es entender todo esto que yo les he dicho. Llevar una vida en santidad, en obediencia. Amar a aquellos que están perdidos. No perdamos el tiempo en discusiones que no van a ser para edificación. No perdamos el tiempo leyendo, libros que lo que van a hacer es confundirnos. Aquí está la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Yo creo que si nosotros como iglesia nos ponemos a la tarea de leer siquiera los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles, nuestra fe será fortalecida aún más. No solamente los evangelios, porque yo cuando quiero así pensar en cosas que me asombren, yo pienso en lo que le pasó al pueblo de Israel, en esa columna, ¿verdad?, de fuego, en esa nube que estaba, en ese mar que Dios permitió que se abriera. Esos son prodigios que no podemos entender humanamente, pero que sí lo podemos entender creyendo que tenemos un Dios que es todopoderoso. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Por último, quiero decirte en esta noche que Jesús sanó a la hija de Jairo, sanó a un endemoniado, sanó a Bartimeo, convirtió el agua en vino. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Jesús convirtió el milagro de los peces, ¿verdad?, y de los panes. Sanó al criado de un centurión. Sanó a los endemoniados gadarenos. Jesús curó a la mujer que tenía un flujo de sangre. Resucitó a la hija de Jairo. Curó al paralítico del estanque de Bethesda. La curación de los 2 ciegos. Jesús sanó al hombre de la mano seca. Y me cansaría en esta noche de leer y leer y leer todas las señales que hizo Jesús. Y la invitación en esta hora, iglesia, es que podamos venir con otra actitud, que podamos estar con otra actitud frente al Evangelio y frente a las cosas de Dios. Amén. Yo quiero que hoy tú te pongas sobre tus pies. Pastor, yo no sé si usted quiere orar por nosotros, pero yo creo que Dios hoy, ¿verdad?, va a revestirnos del poder del Espíritu Santo que necesitamos en esta iglesia. Porque ¿sabes una cosa, iglesia? Si fuéramos una iglesia